Emiliano Zapata, el caudillo del sur y la lucha por la justicia agraria. En el corazón de la Revolución Mexicana, emergió un líder cuya vida y legado se convirtieron en un faro de esperanza para los campesinos oprimidos en las tierras fértiles de Morelos. Emiliano Zapata, nacido en Anenecuilco en 1879, se erigió como el rostro de la lucha por la justicia agraria en México. Su historia, marcada por la adversidad y la pasión por los derechos de los más desfavorecidos, se teje con los hilos de la resistencia y la valentía. En este ensayo, exploraremos la fascinante vida de Zapata en varios capítulos que abarcan desde su juventud, donde germinaron las semillas de la rebelión, hasta su papel como líder militar en la Revolución Mexicana. Analizaremos su papel clave en la redacción del Plan de Ayala, un manifiesto que se convertiría en el estandarte de la lucha campesina. También examinaremos su figura como el caudillo del sur, destacando su destreza táctica y la influencia que ejerció en la configuración del curso de la revolución. A medida que avanzamos, nos sumergiremos en los ideales zapatistas y su incansable búsqueda de la reforma agraria. Este viaje, sin embargo, no estuvo exento de traiciones y tragedias, culminando en la emboscada fatal en Chinameca en 1919. Aunque la vida física de Emiliano Zapata llegó a su fin, su legado persiste como un eco de resistencia y como un faro que ilumina la lucha continua por la justicia social en México. A través de esta exploración detallada, buscaremos entender no solo la vida de Zapata, sino también el contexto histórico que lo impulsó a convertirse en un símbolo perdurable de la lucha por los derechos de los campesinos en México. Capítulo 1. La juventud de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, nacido el 8 de agosto de 1879, en el seno de una familia campesina en Anenecuilco, Morelos, México, fue testigo desde temprana edad de las duras realidades y desigualdades que imperaban en el campo mexicano a finales del siglo XIX. Su juventud transcurrió en un entorno donde los campesinos eran sistemáticamente oprimidos por terratenientes y autoridades locales. Esta experiencia temprana sembró en él las semillas de una conciencia social y un deseo ferviente de cambiar las circunstancias para su gente. La familia Zapata, como muchas otras en esa época, se dedicaba a la agricultura, trabajando la tierra con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas de la época, marcadas por la concentración de tierras en manos de unos pocos, generaron un clima de injusticia que no pasó desapercibido para el joven Emiliano. Su familia, como muchas otras, experimentó las dificultades económicas y las tensiones derivadas de la falta de acceso a tierras suficientes para mantener una vida digna. En su juventud, Zapata se destacó no solo por su labor en el campo, sino también por su interés en la educación y la lectura. A pesar de las limitaciones de acceso a la educación formal, se esforzó por aprender y comprender la situación política y social de su país. Este periodo formativo en su vida jugó un papel fundamental en la forja de sus convicciones y en la gestación de su posterior compromiso con la lucha por los derechos de los campesinos. La profunda conexión de Zapata con la tierra y su comunidad lo impulsó a tomar conciencia de las injusticias que asfixiaban a su pueblo. La desigualdad en la distribución de la tierra, las prácticas de despojo y la falta de derechos básicos para los campesinos se volvieron aspectos ineludibles en la cosmovisión de Emiliano. Estas experiencias tempranas plantaron las semillas de su futura participación activa en la lucha por la justicia agraria, y su juventud se convirtió en el crisol donde se fraguaron los principios que definirían su vida y legado. Capítulo 2. El Plan de Ayala y la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, desatada en 1910, sirvió como catalizador para las crecientes tensiones sociales y económicas que agitaban el país. Emiliano Zapata, ya imbuido con un profundo sentido de justicia desde su juventud, emergió como una figura central en esta revuelta que buscaba derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y transformar radicalmente la estructura social de México. En los primeros años de la revolución, Zapata se unió a las fuerzas de Francisco Madero, quien inicialmente prometía reformas significativas. Sin embargo, la frustración se apoderó de Zapata cuando Madero no cumplió con las demandas esenciales de devolver tierras a los campesinos, desencadenando así un desencanto que culminaría en la redacción del Plan de Ayala en noviembre de 1911. Este documento, redactado en gran medida por Zapata, se erigió como el manifiesto que encapsulaba las demandas y aspiraciones de los campesinos mexicanos. El Plan de Ayala exigía la restitución inmediata de tierras arrebatadas ilegítimamente,
declaraban nulas las ventas de tierras durante el régimen de Porfirio Díaz y desconocía la autoridad de Madero, acusándolo de traicionar los ideales revolucionarios. La promulgación del Plan de Ayala marcó un quiebre significativo en la Revolución Mexicana, dividiendo a las fuerzas revolucionarias y llevando a Zapata a convertirse en líder de un movimiento que se centraba en la justicia agraria y los derechos de los campesinos. A través de este plan, Zapata no solo expresaba la urgencia de las demandas campesinas, sino que también planteaba un desafío directo al gobierno establecido, destacando la insatisfacción y la necesidad de cambios estructurales profundos. Con el Plan de Ayala como estandarte, Zapata y sus seguidores se lanzaron a la lucha armada, convirtiéndose en un poderoso frente en el sur de México. La figura de Zapata como el caudillo del sur se consolidó durante este periodo, y su habilidad táctica en el campo de batalla le otorgó respeto incluso entre sus enemigos. Sin embargo, esta etapa de la revolución también estuvo marcada por la complejidad de las alianzas y las traiciones, elementos que irían perfilando el destino de Emiliano Zapata y su lucha por la justicia agraria. Capítulo 3. La figura del caudillo del sur. El ascenso de Emiliano Zapata como el caudillo del sur durante la Revolución Mexicana no solo fue producto de sus habilidades tácticas en el campo de batalla, sino también de su arraigada conexión con las aspiraciones de los campesinos. Este capítulo se adentra en la transformación de Zapata de líder local a figura nacional, cuyo impacto se sentiría a lo largo y ancho de México. Zapata, al liderar las fuerzas revolucionarias en el sur, no solo se enfrentó a las tropas federales sino que también tuvo que lidiar con otras facciones revolucionarias con agendas diversas. Su visión de la justicia agraria y la devolución de tierras a los campesinos resonó profundamente entre las comunidades rurales, consolidando su liderazgo y atrayendo a una creciente cantidad de seguidores. La habilidad de Zapata para movilizar y organizar a sus seguidores fue fundamental para su éxito militar. Utilizando tácticas guerrilleras y estrategias flexibles, mantuvo la presión sobre las fuerzas federales y logró importantes victorias en el sur de México. Su carisma y compromiso con la causa campesina le ganaron el apoyo no solo de aquellos directamente afectados por la injusticia agraria, sino también de otros sectores de la sociedad que veían en él a un líder auténtico y comprometido con la causa revolucionaria. A medida que la revolución avanzaba, Zapata se convirtió en una figura clave en las negociaciones y alianzas entre distintos líderes revolucionarios. Su presencia en estas mesas de negociación no solo representaba los intereses de los campesinos del sur, sino que también influía en la dirección general de la revolución, llevando la voz de los marginados a discusiones que, de otra manera, podrían haber pasado por alto las necesidades de las comunidades rurales. El caudillo del sur se destacó no solo por sus habilidades militares y tácticas, sino también por su capacidad para articular un mensaje claro y coherente: la tierra para quienes la trabajan. Este mantra resonó no solo en los campos de batalla, sino en los corazones de aquellos que anhelaban un cambio profundo en la estructura social y económica de México. A pesar de sus éxitos, Zapata se encontró cada vez más atrapado en la complejidad de la política revolucionaria, donde las lealtades eran frágiles y las alianzas cambiantes. Este periodo de la vida de Zapata revela no solo su habilidad para liderar en tiempos de conflicto, sino también los desafíos y dilemas que enfrentó al tratar de mantener la cohesión de un movimiento revolucionario diverso y a menudo fracturado. Capítulo 4. Los ideales zapatistas y la reforma agraria. La vida de Emiliano Zapata estuvo inextricablemente ligada a la lucha por la justicia social y la reforma agraria en México. Este capítulo se sumerge en los ideales zapatistas que guiaron sus acciones y en la incansable búsqueda de una redistribución equitativa de la tierra. Los ideales de Zapata iban más allá de la simple conquista militar, que él anhelaba una transformación estructural de la sociedad mexicana. La esencia de sus ideales zapatistas radicaba en la creencia de que la tierra debía ser devuelta a aquellos que la trabajaban, los campesinos, como un medio para lograr una sociedad más justa y equitativa. Su visión incluía la creación de comunidades agrarias autónomas, donde los campesinos tuvieran el control de sus propias tierras y recursos. Zapata abogaba por la abolición del latifundio y la implementación de la justicia agraria como un pilar fundamental para el desarrollo de México. Su compromiso con estos ideales se tradujo no solo en batallas en el campo de guerra, sino también en esfuerzos constantes para consolidar y comunicar claramente su visión a través de documentos como el Plan de Ayala. Este documento no solo era un manifiesto revolucionario, sino también un faro que iluminaba los principios rectores del movimiento zapatista.
La figura de Zapata se convirtió en la personificación de la resistencia contra las prácticas de despojo y la opresión de los terratenientes. A medida que avanzaba la revolución, Zapata se esforzaba por implementar los ideales zapatistas en las regiones que liberaba, estableciendo sistemas de gobierno local basados en la participación comunitaria y la justicia distributiva de la tierra. A pesar de las victorias militares y territoriales, Zapata comprendía que la verdadera transformación requería no solo la conquista de tierras, sino también la construcción de un sistema político y social que reflejara los ideales zapatistas. Su persistencia en la lucha por la justicia agraria lo destacó como un líder comprometido con la construcción de un México más equitativo. Sin embargo, a medida que avanzaba la revolución, los ideales zapatistas se enfrentaron a obstáculos considerables. Las tensiones políticas entre los distintos líderes revolucionarios y las complejidades de la reconstrucción social crearon un escenario desafiante para la implementación completa de los principios de Zapata. Este capítulo explora no solo la claridad y determinación de los ideales zapatistas, sino también los desafíos y compromisos que surgieron en el proceso de transformar estos ideales en una realidad tangible. Capítulo 5. La traición y la muerte de Zapata. A medida que la Revolución Mexicana avanzaba, el compromiso de Emiliano Zapata con los ideales zapatistas lo llevó a enfrentarse no solo a las fuerzas federales, sino también a la complejidad política y las traiciones dentro del propio movimiento revolucionario. Este capítulo examina el periodo crítico en el que Zapata se encontró atrapado entre las alianzas cambiantes y la traición, y cómo estas circunstancias llevaron a su trágica muerte en 1919. Zapata, a pesar de sus victorias militares en el sur, se vio envuelto en conflictos internos con otros líderes revolucionarios, especialmente con Venustiano Carranza. La traición se manifestó cuando Carranza, quien originalmente había expresado apoyo a los ideales zapatistas, traicionó la causa al no cumplir con las demandas de reforma agraria. Este quiebre en la alianza fue un golpe devastador para Zapata y sus seguidores. En 1917, Carranza promulgó la Constitución mexicana, que incluía algunas reformas sociales, pero que no abordaba plenamente las demandas zapatistas. Este desencuentro marcó un periodo de desconfianza y conflictos internos en el movimiento revolucionario. Zapata, comprometido con la verdadera implementación de los ideales zapatistas, se negó a aceptar una paz superficial que no abordara las necesidades fundamentales de los campesinos. La emboscada y muerte de Zapata en Chinameca en 1919 representaron el trágico epílogo de su vida. Atrapado en una trampa tendida por las fuerzas de Carranza, Zapata fue asesinado a tiros. Su muerte dejó un vacío en la lucha por la justicia agraria, pero también consolidó su estatus como un mártir y un símbolo de la resistencia. La traición y la muerte de Zapata resaltan los desafíos inherentes a la búsqueda de un cambio radical en un contexto político convulso. Su sacrificio personal subraya la profundidad de su compromiso con los ideales zapatistas y la difícil realidad de intentar implementar reformas significativas en un periodo turbulento. Este capítulo no solo explora la traición y la tragedia en la vida de Zapata, sino que también examina cómo su muerte impactó el curso de la Revolución Mexicana y dejó un legado duradero en la lucha por la justicia social en México. La figura de Emiliano Zapata, a pesar de su desaparición física, persiste como un faro que ilumina la senda de la justicia agraria y la resistencia contra la opresión. Capítulo 6. El legado de Emiliano Zapata La muerte de Emiliano Zapata marcó el fin de una vida dedicada a la lucha por la justicia agraria, pero su legado perdura como un testimonio imperecedero de la resistencia y el compromiso con los ideales de equidad y autonomía para los campesinos mexicanos. Este capítulo examina el legado de Zapata, su impacto en la historia de México y cómo sus ideales continúan resonando en el tejido social del país. Después de la muerte de Zapata, su figura se convirtió en un símbolo venerado por aquellos que compartían su visión de una sociedad más justa. Las comunidades campesinas, en particular, encontraron en Zapata una inspiración duradera para continuar la lucha por sus derechos y la tierra que cultivaban. Su imagen, plasmada en murales, canciones y consignas políticas, se convirtió en un emblema de la resistencia y la búsqueda de la justicia social. El Plan de Ayala, aunque inicialmente no completamente implementado, sirvió como un recordatorio constante de las demandas fundamentales de los campesinos mexicanos.
A lo largo de las décadas, movimientos agrarios y sociales retomaron el espíritu del plan como una guía para la lucha continua por la reforma agraria y la justicia distributiva de la tierra. El legado de Zapata también influyó en movimientos más amplios en América Latina y en el ámbito internacional. Su lucha resonó con aquellos que buscaban desafiar las estructuras de poder y abogar por los derechos de los más marginados. En muchos lugares, se convirtió en un ícono de la resistencia campesina y una fuente de inspiración para aquellos que se enfrentaban a la opresión. A nivel político, Zapata siguió siendo una figura relevante en la memoria colectiva de México. Su imagen y sus ideales fueron invocados por movimientos sociales y políticos en momentos clave de la historia mexicana, recordando a las autoridades y a la sociedad en general la importancia de abordar las desigualdades estructurales y la cuestión agraria. La creación de la Comisión Nacional Agraria en 1934, como respuesta a las persistentes demandas de reforma agraria, puede considerarse como un eco de los principios zapatistas. Aunque la implementación de reformas significativas seguía siendo un desafío, la presión constante de los movimientos campesinos reflejaba la pervivencia de los ideales zapatistas en la conciencia nacional. En resumen, el legado de Emiliano Zapata trasciende su vida física. Su figura continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que luchan por la justicia social y la equidad en México y más allá. Su sacrificio y dedicación han dejado una huella indeleble en la historia del país, recordándonos que la lucha por los derechos fundamentales es un viaje constante que persiste a lo largo del tiempo. El caudillo del sur no solo fue un líder revolucionario, fue y sigue siendo un símbolo eterno de la búsqueda inquebrantable de una sociedad más justa y equitativa.